Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que no estoy muy acostumbrado a estar sentado aquí arriba, por así decirlo. Estoy más acostumbrado a estar en las aulas. Pasa que nos dijeron, bueno, como sois muchos, pues mejor en el salón de actos porque en las clases no cabemos. Y aquí en el salón de actos siempre parece como que hay menos gente. Como caben muchos, pues queda un poco así, ¿no? Pero vamos, más o menos sois 60 personas. Hay mucha gente que decía que le interesaba algún tema puntual y que probablemente se pasen a esos temas puntuales. Sé que muchos sois alumnos de aquí porque eso de los 3 créditos está muy bien y salen relativamente baratos y además, pues, como me han dicho que hay que hacer un examen al final, ¿vale? Pues yo haré el examen. Entonces procuraremos que sea no demasiado difícil. Vamos, que si estáis aquí más o menos atentos, pues no tendréis ningún problema para el examen y estas cosas y tendréis los 3 créditos. Y espero que vengáis para aprender un poco de todas estas cosas que vamos a ver aquí, que son habilidades de gestión en la empresa o competencias. Y hay gente que está interesada porque yo creo que son cosas un poco curiosas. Saco aquí el teléfono, probablemente todos los días que subo aquí os enseñe el teléfono para recordaros que sí que es bueno tenerles apagados porque ayuda a no descentrarse y estas cosas. Y un poco la idea del curso, yo cuando estuvimos planteando el montarlo, pues planteamos un curso al que a mí me gustaría asistir, porque al fin y al cabo yo espero estar sentado ahí con vosotros y ser un alumno más pues durante todas estas sesiones y escuchar cosas que pueden ser interesantes y además nos pueden ayudar a reflexionar. Muchos de vosotros pues estáis acabando la carrera y pensando en incorporaros al mercado profesional, otros estáis trabajando ya y como de lo que se habla ahora mismo es de empleabilidad, y yo soy funcionario, entonces decís qué gran suerte. Yo creo que soy un funcionario joven y no sé si el funcionario aguantará para toda mi vida, ¿vale? No sé si para toda la vida, es decir, a mí me quedan 30 años más de trabajar, por lo menos, y no sé si existirán los funcionarios 30 años más. Con lo cual tenemos que ser empleables, ¿vale? No sé si eso de la fidelidad se lleva, digo la fidelidad a la empresa, tanto de la empresa para los trabajadores y los trabajadores para la empresa. Yo creo que es una cosa muy buena, pero mucha gente va cambiando de empresas, con lo cual lo que es importante es ser empleable. Y para eso son importantes las competencias. ¿Y qué competencias demanda la empresa? Hace no mucho, en el foro de empleo que hubo aquí en la universidad, una compañera preguntaba a María Huidobro, que va a venir por aquí también, es una de las ponentes de PepsiCo, que preguntaba, oye, ¿y qué es lo que hace falta para trabajar en PepsiCo? Y dice, bueno, inglés básico y lo demás, pues más o menos se lo enseñamos aquí, que sus valores vayan alineados con los nuestros. Seguramente ya os contará muchas cosas. Y digo, ¿solo inglés básico? O sea, con saber un poquito de inglés vale. Y dice, no, que básico el inglés. ¿Vale? Entonces, no sé si durante la carrera pues habéis estudiado mucho inglés, ahora parece que el inglés es básico. Y otra serie de competencias, ¿no? Leire de Miguel, que me acompaña aquí, pues está trabajando en Grupo Antolín, en temas de logística, pero está investigando en temas de competencias, es decir, qué es lo que busca la empresa de la gente que sale recién titulada. Y muchas de esas cosas son las ponencias que hemos venido a traer aquí, ¿no? Pues busca gente que sus valores vayan de acuerdo con los de la empresa. Si yo os pregunto con quién os gustaría trabajar, probablemente penséis, pues lo primero con buenas personas, que yo me pueda fiar de mis compañeros. ¿Eso se valora en los procesos de selección? ¿Hay algo parecido a algo así como gestión por valores o responsabilidad social? Veremos algo de eso. Gente que se sepa comunicar y sepa tratar con los demás, ¿vale? Luego vamos a ver algo de programación neurolingüística, que Alberto pues, contará más de esto, que tiene mucho que ver con el tema de comunicación, ¿no? La charla que tenemos el viernes al final, que era gestión de la financiación, la hemos cambiado por gestión de conflictos. ¿Habéis tenido alguna vez un conflicto? ¿Vale? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Tenéis enemigos para toda la vida? No es bueno tener enemigos, ¿no? Es mucho mejor tener amigos. ¿Cómo vamos a gestionar esos conflictos? Y gran parte del lenguaje, uno es el hablado, y está la otra parte del lenguaje no verbal. Incluso yo que aquí me siento un poco incómodo sentado, porque estoy acostumbrado a estar de pie, moviéndome, pero como nos han dicho los chicos de la tele, dice, bueno, mejor que estéis sentados, porque si no, no se os va a oír, así que mejor sentaditos. ¿Cuánto es lenguaje no verbal? ¿Y cómo interpretar el lenguaje no verbal? Que no es que, mira, está cruzado de brazos, lo que sabe todo el mundo, ¿no? Y está a la defensiva. O no, o igual tiene frío, o está así mejor apoyado, o es que le duele el codo. ¿Vale? Pero el lenguaje no verbal transmite muchas cosas. Tenemos cosas de comunicación. ¿Habéis estado estresados? Mi padre dice que el estrés es un invento moderno. Dice, antes no había estrés, antes había hambre. Entonces el estrés es un invento moderno.
como ahora hay mucha gente que está estresada, cómo gestionamos ese estrés y cómo le gestionamos antes de que tenga consecuencias, ¿vale? Antes de que se nos revuelva el estómago, antes de que entremos en depresión, ¿vale? Porque entonces ya empieza a ser, ya tenemos daños derivados del estrés, ya tenemos algo más que estrés y hablaremos de eustrés, el eustrés y el distrés. Hay un estrés que es bueno y nos anima a actuar y otro que igual no es tan bueno y sobre todo sostenido. ¿Y tenéis tiempo? Sí, vosotros tenéis tiempo porque si os habéis apuntado a un curso de verano de estos mañana y tarde tenéis tiempo, pero alguna vez habéis dicho no tengo tiempo, 24 horas al día, el mismo tiempo para todo el mundo. La diferencia es cómo lo gestionamos, ¿vale? Veremos a ver cómo gestionamos el tiempo, que tendrá que ver también con el tema del estrés, ¿no? Cómo gestionamos el estrés, cómo gestionamos el tiempo, que nos va a ayudar pues a tener menos estrés, ¿vale? Veremos también cosas que preocupan ahora. A mí me preocupa desde los 18 años, que nos hacían una evaluación en el cole, 17 años, cuando salía del cole para ir a la universidad, y te puntuaban en distintas cosas. Y una era liderazgo. A mí es en la que más bajo me puntuaron. Y entonces dije, ¿esto de liderazgo? ¿Qué será esto del liderazgo? Y llevo muchos años mirando qué será esto del liderazgo y me lo sigo preguntando. ¿Vale? Así que va a venir Prudencio Herrero, que sabe bastante de temas de liderazgo y también de creatividad. La innovación es fundamental ahora. Entonces Prudencio nos va a hablar de esas cosas de liderazgo, gestión de equipos, la creatividad, la innovación. Salía, pues yo creo que hace unos 6 meses, en los periódicos de aquí, que 5.000 jóvenes se habían ido de Burgos porque no tenían dónde trabajar en los últimos 2 años. Que se habían ido 5.000 jóvenes. Me parecen muchísimos. Y me parece preocupante. Entonces lo que tenemos que conseguir es ser más productivos. Ahora que se habla de si en España somos productivos o no somos productivos. Para mí hay 2 patas. Una es la innovación, la parte de arriba del numerador, la ecuación de productividad, dice, numerador, lo que producimos, denominador, lo que nos cuesta producirlo. Entonces hay que ser más productivos, es decir, tenemos que bajar lo que gastamos del denominador y tratar de subir lo que producimos. Y muchas veces va acompañado de la innovación. Ahora que estamos con el máximo de riesgo, ¿no? Que ya estamos con un diferencial de deuda de 3,10 sobre Alemania. Y siempre decimos que es que en Alemania tienen muchas patentes y han innovado mucho. Pues bueno, también es bueno que innovemos y que creemos, ¿no? Ese es el enfoque un poco del curso. Y la ponencia que traemos ahora con Leire de Miguel, pues va un poco en la línea de ver pues cuáles son las competencias que se demandan en la empresa y un poco con la idea de que reflexionéis un poco de cuáles son esas competencias, cómo las podéis desarrollar, cómo podéis demostrar que las tenéis, cómo os van a medir en las empresas. Entonces, esa es un poco la idea esta de las competencias y la idea del curso. Animaros a preguntar en el momento que queráis. Vamos, si estoy hablando yo aquí arriba alguna vez, el que quiera puede levantar la mano y decir, oye, mira, Nacho, que esto que estás contando, pues no estoy de acuerdo. A mí me encanta que la gente no esté de acuerdo conmigo, ¿vale? Me encanta discutir, no guardo rencor ni nada, no pasa nada. Discutir constructivamente, ¿no? Es lo que hacía muchas veces para tratar de avanzar en el conocimiento. Y además así, pues nos convenceremos todos de cosas. Yo aprendo muchísimo dando clase, yo soy profesor aquí en la Universidad de Burgos, y lo que me gusta es que me cuestionen lo que digo porque mucho mejor. Y seguro que los ponentes pues opinan lo mismo. Y nada, os voy a dejar aquí con Leire, que os cuente un poquitín pues, sobre todos estos temas de competencias. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, gracias Nacho. ¿Me oís? Vale. Buenas tardes a todos, mi nombre es Leire de Miguel y voy a empezar este curso de verano haciendo la primera ponencia sobre cuáles son las competencias y capacidades demandadas por las empresas. Comentaros un poco sobre mí. Yo fui estudiante en la Escuela Politécnica Superior de Burgos, estudié industriales y después estudié organización industrial. Como bien ha dicho Nacho, trabajo en el Departamento de Logística Corporativa de Grupo Antolín. Entonces diréis que por qué vengo aquí a hablaros de competencias hoy, puesto que hace un par de años decidí iniciar los cursos del doctorado. Esta es la parte que estoy llevando ahora mismo en mi investigación, o sea que lo que yo os voy a contar no tiene nada que ver con las competencias que pide Grupo Antolín, puesto que yo no soy de recursos humanos, sino con lo que yo he estudiado e investigado para este periodo de investigación del doctorado.
Empezaré diciendo por qué hablamos de competencias, puesto que yo sé que vosotros como alumnos habéis oído mucho estos últimos años este término y los trabajadores también en las empresas. Yo, por ejemplo, en mi caso, últimamente nos valoran por competencias. ¿Por qué se habla tanto? Porque en los últimos años hay importantes cambios que se han visto tanto a nivel general como a nivel en la formación universitaria. A nivel general hay un nuevo ordenamiento económico y social, como bien sabréis. La importancia de la innovación de la que hablaba Nacho y el conocimiento. Existe incluso una gestión del conocimiento. El auge en las nuevas tecnologías. Hoy en día, sin las herramientas informáticas y las tecnologías, no seremos competentes. Hay un cambio en la organización y en la estructura del trabajo. Hay un cambio en las demandas hacia los ciudadanos y hacia los trabajadores. Y existe una demanda de flexibilidad en los sistemas de formación. Hoy en día se habla del aprendizaje a lo largo de toda una vida. Lo llaman lifelong learning y la verdad es que cada vez está siendo algo más comentado. Respecto a la formación universitaria, pues también ha habido cambios. El sistema universitario español y europeo, como bien sabréis, está en un proceso de transformación actualmente. ¿Cuál es el objetivo? Adaptarse a unos estándares europeos de las enseñanzas y las titulaciones universitarias. Es decir, establecer unas bases comunes que se entiendan en España y en el resto de Europa cuando hablamos de una formación universitaria a nivel de contenidos y a nivel de título. Además, en esta transformación pues, se aprovecha lógicamente para detectar las deficiencias de la formación y tratar de subsanarlas. Cuando hablamos de este proceso de transformación, ¿a qué nos referimos? Pues es un proceso que inició en el año 1998 4 países, Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, que se sentaron para tratar de definir estas bases, estos mandamientos, podríamos llamarles, a nivel de la formación universitaria. En el año 1999 se firmó la Declaración de Bolonia, que os sonará, esta amplió de estos 4 países hasta los 29 países. Después, en la Declaración de Praga se unieron 32 estados y finalmente con la Conferencia de Berlín son 40 los países de la Unión Europea que trabajan en esta línea. Si en la Unión Europea, si no me equivoco, hay 45 países, el hecho de que 40 estén trabajando en establecer estas bases hace pensar que existe realmente un gran interés en adaptar las titulaciones universitarias a un mercado laboral europeo y único, ¿vale? Hoy en día hablamos de movilidad laboral y educativa, los estudiantes van a estudiar a otros países, la gente sale a trabajar a otros países y todos tenemos que hablar con el mismo vocabulario. Vale, entonces vamos a definir qué es competencia, porque hablamos de competencias, pero realmente, ¿qué es competencia? No sé si alguien quiere decir algo, la verdad es que el foro aquí en el salón de actos como que no incita mucho a hablar, pero si alguien quiere decir qué es lo que entienden ellos por competencia. Bueno, una pista, competencia viene del latín competere, que significa disputa o contienda, oposición o rivalidad. Pero cuando hablamos de competencia, dependiendo en el ámbito en que hablemos, pues significa una cosa u otra. Por ejemplo, si hablamos a nivel deportivo, ahí va a haber mucha competencia en los próximos europeos de fútbol, decimos que una competencia es una oposición o una rivalidad entre 2 competidores que aspiran a obtener un título. Existe una clasificación con ganadores y con perdedores. Si hablamos, por ejemplo, de una empresa que va a tener competencia porque han abierto otra empresa del mismo sector cercana, pues decimos que es una situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando el mismo producto. Si hablamos a nivel jurídico o en derecho, pues también cuando decimos que cierta persona tiene competencia para hablar sobre un tema, quiere decir que tienes una autoridad para hablar o para resolver un asunto. Libre mercado, cuando hablamos de economía, pues también decimos que existe una libre competencia, por ejemplo, cuando esta competencia implica la existencia de una pluralidad de oferentes y de demandantes. Entonces, hemos visto qué es lo que significa competencia en varios ámbitos, pero lo que nos interesa realmente es en el capital humano. ¿Qué significa? Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Como veis, cuando hablamos del capital humano, englobamos todas estas definiciones que hemos comentado antes, una clasificación, una rivalidad, una oposición, una capacidad para hablar sobre un tema, todo esto es competencia.
He puesto aquí un cuadrito, pues trata más o menos de lo mismo que os he explicado anteriormente. Del competere de latín tenemos dos verbos que son competer y competir, por lo tanto competente y competencia, que quiere decir pugnar con, rivalizar con. De esta raíz vienen las palabras competencia, competición, competidor, competitividad y competitivo. En fin, resumiendo, rivalidad y una atribución legítima. Quería de alguna manera distinguir el concepto competencia y el concepto inteligencia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces decimos, pues mira, es muy competente en, por ejemplo, un liderazgo. Entonces se puede pensar, pues es que es una persona con una inteligencia especial para llevar a cabo este tipo de tareas. Pero, sin embargo, hay que hacer una diferencia, porque la inteligencia es la capacidad personal que tiene una persona para resolver un problema por medio simplemente del pensamiento. Sin embargo, una competencia es una actuación que se realiza en un contexto determinado, cómo reaccionamos ante un contexto determinado. Un poco sobre bibliografía de la competencia en educación. ¿Por qué os cuento esto? Como os he dicho, estoy realizando la investigación en este sentido, entonces parte del periodo de investigación es buscar bibliografía y ver cuál es el estado del arte sobre este tema. Entonces no somos los primeros, lógicamente, que estudiamos sobre competencias en educación. Esto lleva ya varios años en auge. Por ejemplo, David McClellan en 1973 propuso el término competencia para las características personales que permiten estudiar a las personas en el trabajo, contrastando las características de quienes son exitosos frente a las características de quienes no sobresalen del promedio. Bigelow, en 1996, dijo que competencia es un estilo de aprendizaje activo que favorece su capacidad para autoevaluarse. Maranelli, en el 2000, dijo que la competencia es una capacidad laboral medible necesaria para realizar un trabajo eficazmente. Vargas incluyó los conceptos de flexibilidad y autonomía en la definición de competencia. Os leo todas estas definiciones porque me gustaría que os vayan sonando ciertos términos que se han ido añadiendo a la definición de competencia. Según la OCDE, en un estudio que han realizado titulado DESECO, Definition and Selection of Competencies, dicen que la competencia es la capacidad para responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales. Fijaros en la cantidad de términos que aquí utilizan para hablar de competencias. Sin embargo, a mí la definición que más me gusta para hablar de competencias a nivel de la educación en la universidad es la definición de Bank en 1994, que dice que posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. Esto es un poco largo, pero como veis habla de conocimientos, destrezas y aptitudes, problemas profesionales dentro de un entorno, de un contexto y capacidad, ¿vale?, para resolverlos de manera exitosa. Por lo tanto, la competencia es lo que hace que una persona llegue al éxito, que al fin es la meta. Diferenciar entre los requisitos de trabajo y las competencias, porque los requisitos de trabajo que nos piden cuando vamos a una entrevista, pues se demuestran realmente enseñando el currículum y mostrando cuál es nuestra experiencia previa en el mundo laboral. Sin embargo, las competencias solo pueden demostrarse mediante casos prácticos. Por lo tanto, sí que es cierto que existe un problema, una dificultad, podríamos decir, para medir las competencias. Un ejemplo de competencia os he puesto aquí, por ejemplo, el autocontrol. Probablemente la he colocado porque no es la típica que pensaría todo el mundo, pero es una competencia importante y quiere decir la capacidad para mantener las emociones bajo control, para no tener reacciones negativas ante una provocación o ante una situación conflictiva. Entonces, una persona que es competente a nivel de autocontrol es que no se deja llevar por impulsos emocionales, responde manteniendo la calma y controla el estrés con efectividad. Eso es una persona que se autocontrola.
He colocado aquí esta transparencia para que veáis la amplitud del concepto competencia. Vemos que de mayor a menor las aptitudes es lo que somos, lo que es el ser humano. Los conocimientos, lo que sabemos. La formación es lo que estudiamos, pero las competencias es lo que realmente adquirimos, ¿vale? Entonces vemos que es ese trocito rojo dentro de todo lo que es las aptitudes del ser humano. ¿Cómo se clasifican las competencias? Pues en este sentido hay muchísima bibliografía y la verdad es que hay muchas clasificaciones y no hay ninguna que sea la más utilizada. Yo os voy a comentar la que yo he visto a nivel de formación en la universidad, la que está más, de alguna manera, está más repetida en las investigaciones realizadas. Esto divide las competencias en dos tipos, en las competencias genéricas y transversales, en las cuales tenemos competencias instrumentales, personales y sistémicas, y las competencias específicas, que son competencias académicas y competencias profesionales. Respecto a las competencias genéricas y transversales, son los atributos del graduado con independencia de su titulación. Son conocimientos, habilidades, destrezas que no están relacionadas con la titulación que están adquiriendo. Definidas por la convocatoria de la ANECA, hay tres grupos. Las competencias instrumentales, capacidades, metodologías, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. Competencias personales, capacidades individuales y destrezas sociales, diríamos. Y competencias sistémicas, que son las habilidades que tiene un individuo para llegar a la comprensión de sistemas complejos. Respecto a las competencias específicas, estas son las que sí que tienen que ver con la titulación que está realizando el estudiante. Directamente se dividen en dos grupos. Las competencias disciplinares o académicas, diríamos que es el saber, los conocimientos teóricos que se estudian en la carrera, y las competencias profesionales, que son las habilidades, las destrezas, los conocimientos prácticos que son aprendidos durante la estancia en la universidad. He colocado aquí la pirámide de Miller, que es un medio para medir las competencias, probablemente sea el más extendido. Como podéis ver, hay un movimiento desde lo que es la teoría y los conocimientos hasta la práctica. En la base vemos que está el saber qué hacer, después está el sabe cómo hacer, todo esto es parte del conocimiento, todo esto es teoría. Luego muestra cómo hacer y finalmente hace, esto ya es parte del comportamiento, ¿vale? Para llegar a la calidad profesional deberíamos de llegar a la cúpula de esta pirámide, que es el hace, actúa. Por lo tanto, en las universidades europeas y españolas deberíamos de decir que necesitamos una vinculación, un diálogo constructivo entre la demanda y la oferta. ¿Quién demanda nuevos profesionales? La empresa. ¿Quién oferta nuevos profesionales? La universidad. Por lo tanto, diríamos que tiene que haber una homologación en la formación por la movilidad que os comentaba antes. ¿Y cuál sería la misión tanto de la universidad como de la empresa? Proporcionar una formación y una cualificación que garantice la empleabilidad, como comentábamos antes. Por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre las competencias demandadas por las empresas y las competencias adquiridas por los alumnos en la universidad. Y queremos ver si están compensadas, ¿realmente están equilibradas? Bueno, para esto yo había propuesto un pequeño ejercicio que no sé qué tal nos saldrá, pero vamos a intentarlo. Os voy a pasar un post-it y quiero que cada uno escribáis en este post-it cuáles son las 5 competencias más demandadas por las empresas. ¿Qué pensáis que buscan las empresas? Voy a dividir entre los dos post-it. El rosa quiero que me escribáis la gente que estáis trabajando y en el amarillo los que sois estudiantes. ¿Vale? Los pasamos. Vale, vamos a ponerlas aquí brevemente. Lo que voy a hacer es ir leyendo y poner con unos palitos cuáles son las que se van repitiendo para de alguna manera ver qué es lo que vosotros pensáis. En este papel se considera como una de las competencias indispensables la iniciativa.
el trabajo en equipo, conocimiento, voy a imaginarme que estos son los conocimientos. ¿Sí? Ofrezco hacer secretaria. Si contábamos con una pizarra y hacer un diagrama de afinidad pegando los POSIT, pero como nos han traído aquí al salón de actos, pues nos hemos quedado sin pizarra. Vale. Nos apañamos. Conocimientos teóricos. Vamos a suponer que esos son conocimientos teóricos. Y los idiomas. Experiencia. Liderazgo. Iniciativa. Honestidad. Trabajo en equipo. Que está arriba. Liderazgo e iniciativa, la primera. Experiencia, formación, adaptabilidad, flexibilidad y disponibilidad. Esta es de un trabajador, claro. La disponibilidad. Vale, trabajo en equipo, creatividad, responsabilidad, idiomas, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, más idiomas, trabajo en grupo y vamos a sacar algún amarillo y cógete el roto. Aquí hay otro roto. A ver qué es lo que piden los alumnos. Idiomas, conocimientos, materias, flexibilidad, adaptabilidad, podríamos decir, movilidad, disponibilidad de horarios, que diríamos que puede ser trabajar en grupo, trabajar en equipo, innovación. Creatividad. Vale. Bueno, yo creo que más o menos podríamos seguir leyendo, pero sí que vemos que existe una cierta tendencia a que pensemos que las empresas quieren personas con iniciativa, trabajo en equipo, veremos ahora que es una de las competencias más demandadas, conocimientos teóricos, por supuesto, idiomas, por supuesto, experiencia, liderazgo, honestidad, adaptabilidad, creatividad. Vamos a ver, estas son, sí, ahora os voy a mostrar, pero son más o menos las competencias que más demandan las empresas. Gracias, Nacho. Bueno, agradeceros de nuevo por los papelitos y comentaros que parte de mi investigación consiste en ver realmente cuál es la trazabilidad entre lo que piden las empresas y lo que ofrece la universidad en los egresados a nivel de competencias. Entonces, yo he realizado un estudio de investigación, principalmente en anuncios en periódicos y en empresas que ofrecen trabajo, por ejemplo, Infojobs, para ver realmente qué es lo que piden las empresas. He seleccionado aproximadamente unos 100 anuncios en los cuales hay información relevante en tema de competencias. Sí que es cierto que hemos visto que actualmente todavía quedan bastantes anuncios o bastantes empresas que ponen una titulación, que ponen unos requisitos de disponibilidad, pero no hablan de las competencias básicas que piden en ese trabajador. Estos anuncios los he agrupado por especialidades para de alguna manera tener un poco más de información y poder trabajar luego con ello. He agrupado por titulaciones, ingeniería, derecho, económicas, ciencias de la salud, humanidades, física y química.
La manera de trabajar para esta investigación, pues he creado una base de datos mediante una herramienta Excel en la cual he cogido una serie de información, anotando primero cuál es la fuente, de dónde sale esa información y la fecha, después cuál es la titulación requerida. Comentaros que en muchos casos la titulación no se especifica, por lo tanto se ha visto que igual ya tampoco es tan importante la titulación como las competencias. En muchas simplemente ponen titulado, diplomado, licenciado, pero no te dicen específicamente qué es lo que buscan. La descripción del puesto, el lugar, por ahora no lo he utilizado, pero el día de mañana me gustaría utilizarlo también para obtener información. Y las competencias requeridas, ¿vale? Como veis ahí se repiten iniciativa, creatividad, técnicas de información y comunicación, idiomas. Toda esta información, para echar un vistazo rápido, la he metido en una herramienta informática que se llama wordle.net. Lo que hacemos es copiar todas estas capacidades o competencias y se agrupa por tamaño dependiendo del número de veces que se repite esta palabra. Como veis, la que más, idiomas, ¿vale? Después tenemos comunicación, técnicas de información y comunicación, iniciativa, dinamismo, responsabilidad, trabajo en equipo. Como veis, más o menos las hemos estado viendo antes en el portafolio. Un poco más desgranada esta información, pues he realizado una tabla, no sé si veis más o menos lo que más requieren. 36 de las empresas estudiadas piden habilidades para poder comunicarse en otro idioma, siguiendo por las técnicas de información y comunicación. Actualmente, como hemos dicho, en el mundo en el que nos movemos, con los cambios que ha habido, la informática es básica. Comunicación, verbal y no verbal, dinámica, iniciativa, trabajo en equipo, proactividad, responsabilidad, analítico, resolutivo y el resto, ¿vale? Para que tengáis más o menos una idea de qué es lo que se pide. ¿Qué es lo que vemos entonces? Pues que las empresas han empezado a reconocer que su principal fuente de valores ya no es su producto, sino que dentro de todo esto aparece los recursos humanos que tienen, ¿vale? Su gente. Entonces, la selección de personal decide que ya no es importante solamente el diploma, sino que es importante las capacidades demostrables. Aquí he añadido algo que me parece interesante. Son una serie de definiciones sobre cómo tiene que ser el titulado ideal, ¿vale? Esto es un estudio que se ha realizado en el 2008 y se han recogido una serie de opiniones de responsables de recursos humanos. La primera nos dice que el titulado ideal es una persona dinámica, con capacidad de aprendizaje, agradable, que sepa comunicarse y con ganas de empezar. La segunda nos dice que esa empresa no da importancia que haya terminado en 5 años, pero que quiere una persona con iniciativa, con ganas de aprender y trabajar, responsable, íntegra y seria. La tercera, que le encante aprender. A este ya no es que le guste, que le encante. Que tenga las ideas claras, que se deje aconsejar, abierto, que no tenga ideas preconcebidas y con un nivel de inglés medio. En la cuarta, que haya trabajado mientras estudiaba, que tenga un componente técnico, por lo tanto, y práctico. La quinta, una persona con energía y con ganas de nuevos retos, formado en nuevas tecnologías, que tenga un nivel avanzado de inglés y que sepa hablar para la audiencia y expresar sus propias opiniones. Y el sexto, que tenga una buena actitud, unos conocimientos necesarios, iniciativa y una actitud positiva, ¿vale? Esto es lo que nos piden las empresas, lo que vemos que las empresas están demandando, pero en contraposición queremos ver qué es lo que las empresas reciben, cuál es el nivel de competencias de los egresados. Esto desde el punto de vista de los empresarios, ¿vale? Queremos que el empresario nos diga, yo quería una persona con estas competencias, las personas que tengo tienen estas competencias. Vale, para hacer este estudio lo que hemos hecho es recoger bibliografía existente actualmente que está compuesta principalmente por encuestas a responsables de recursos humanos. Conclusión, que la formación teórica de los egresados es muy buena, en muchos casos es mayor de lo que requieren las empresas. Sin embargo, la formación práctica se ve que es un punto débil en los universitarios, perdón.
El conocimiento de idiomas, pues hemos visto que es muy demandado por las empresas y realmente se ha visto que, aunque está muy potenciado en los últimos años por el tema de la movilidad y de la Europa global que hablábamos antes, todavía estamos en una situación deficitaria. Sin embargo, si vemos la gráfica de cuál ha sido el crecimiento en competencias a nivel de comunicación en otros idiomas, la verdad es que tiene una tendencia muy positiva. ¿Cuáles son las competencias poco desarrolladas según los empresarios? La capacidad de negociación y resolución de conflictos, capacidad de decisión y asunción de responsabilidades y capacidad para trabajar bajo presión. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que la universidad no tiene que proporcionar solamente conocimientos teóricos, sino también prácticos y principalmente en competencias y en capacidades. Existe una falta de adecuación entre las competencias potenciadas por las universidades en los alumnos y las demandadas por las empresas, lo estamos viendo. Y se señala la importancia de la evaluación de las competencias, ver cómo se transfiere la competencia que se ha adquirido en la universidad al puesto de trabajo. Entonces, una vez obtenida esta información, decimos, pues vamos a analizar cómo se adecúa el perfil formativo a las demandas empresariales para ver si la oferta educativa actual se adapta a las necesidades que tienen las empresas. Vemos que existen desajustes tanto a nivel de infraeducación, porque son más bajas de lo que se requiere, o sobreeducación, porque son más altas de lo demandado. Como conclusión, pues estamos bajos en conocimiento de idiomas e informática, como comentábamos antes, en capacidad de comunicación, en capacidad de trabajo en equipo, habilidad para el aprendizaje continuo, flexibilidad, capacidad de liderazgo e innovación. Sobre educación, conocimientos teóricos. Vale, hablamos todo el tiempo de qué es lo que quieren las empresas, qué es lo que buscan las empresas a nivel de competencias en un egresado, pero ¿qué es lo que pasa si somos emprendedores, si queremos montar nuestra nueva empresa? Para esto también existen unas competencias específicas que son requeridas para el emprendedor y no para el que va a trabajar en una empresa. Vale, el que no arriesga no gana, se suele decir. ¿Qué es lo que se pide? Visión de negocio y creatividad, por supuesto, pensamiento positivo y alto nivel de energía, capacidad para asumir riesgos, capacidad de aprender de sus errores, liderazgo persuasivo y carismático, capacidad de anticipación, tolerancia frente a la ambigüedad e incertidumbre, toma de decisiones y resolución de problemas, polifacético y resistencia al estrés y a la frustración. Con esto pocas ganas nos quedan ya de ser emprendedor. Vale, entonces una vez que hemos visto cuáles son los requisitos a nivel de competencias buscados por las empresas y qué es lo que creen las empresas que tienen los egresados que empiezan a trabajar con ellos, vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a ver qué es lo que piensan los alumnos acerca de su adquisición de competencias durante el periodo formativo universitario. Esto es un estudio que se ha sacado del Centro de Alto Rendimiento de Accenture Universia y se puede ver que el 50% de los titulados está contento con la formación recibida en la universidad, aunque consideran que probablemente hubiese sido necesario desarrollar un poco más las competencias. ¿Qué es lo que piensan los universitarios? ¿En qué piensan que son buenos a nivel de competencias? En las competencias sociales principalmente. Motivación, entusiasmo, adaptabilidad, búsqueda y gestión de información, informática, expresión oral escrita. Vemos que como más deficientes, aún así alcanzando una nota de aprobado con un 6,11, está la habilidad para hablar en una segunda lengua, ¿vale? Por lo tanto, vemos que sí que es cierto que la opinión de los alumnos es que esta competencia debería de ser más desarrollada, pero aún así se ve que el alumno empieza a estar satisfecho con estos niveles. ¿Vale? Entonces, una vez visto cuál es la situación, queremos ver qué es lo que se puede hacer para fomentar la adquisición de competencias. Por un lado, vemos en qué puede trabajar la universidad para satisfacer estos niveles de competencias demandadas en el mercado laboral. ¿Cómo se puede mejorar? Pues mediante nuevos métodos de enseñanza. Esto es un estudio realizado por Pinado en el 2002, en el cual lo que se pretende es potenciar, entre otras, la realización de prácticas y trabajos en grupo y su posterior exposición. Se piensa que con esto
quedarían paliadas dos de las competencias que más se demandan y que estamos en unos niveles más bajos. Otra opción, educación en alternancia, se llama. Esto consiste en hacer parte práctica y parte teórica, parte teórica en la universidad y parte práctica en una empresa. Esto, además de introducirnos en el mundo laboral, nos ayudaría de alguna manera a ver cuál es el fin último de estos estudios que estamos realizando. Otra, potenciar las prácticas. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Grupos de menos alumnos. ¿Esto es posible? Pues bueno, vemos que la tendencia en los últimos años, desde que yo empecé a estudiar hasta ahora, es que los grupos de alumnos se han reducido bastante. Pero bueno, hay que ver, como hemos podido comprobar hoy, que el número de alumnos condiciona bastante al medio, a la forma de enseñar. Esta gráfica es bastante interesante, se llama Eje Control Autonomía de Brown y Atkins, en el año 1988, como veis esto lleva estudiándose bastante tiempo, y se puede ver que existe una evolución entre la lección magistral y los sistemas de aprendizaje, como extremos de esta gráfica. En la lección magistral vemos que la participación del docente es muy alta y la clase está controlada por el docente. Sin embargo, en los sistemas de autoaprendizaje vemos que la participación del alumno es la más importante y que el alumno es quien toma el control de esta enseñanza. Vale. Hay aquí una frase que dice que el cambio tiene que ser de enseñar a aprender. Preparar al sujeto para el aprendizaje autónomo, siempre acompañado por un docente. Dar más importancia al manejo de herramientas de aprendizaje que a la acumulación de conocimientos. Como hemos visto, no necesitamos potenciar tanto los conocimientos, potenciar un poco más el nivel práctico y el nivel de competencias. Equilibrio en la relación exigencias-apoyo para el aprendizaje y una docencia ajustada a los parámetros curriculares, a la continuidad. Esto por parte de la universidad, pero por parte de los alumnos y los trabajadores, ¿qué podemos hacer para potenciar nuestras competencias? Esto lo dejo en interrogante, porque creo que ya es cuestión de cada uno ver cómo podemos hacer para mejorar estas competencias. Me gustaría que cada uno se propusiese para este verano un reto. Hemos visto cuáles son las competencias más deficitarias. Lo del idioma pues sería muy sencillo. Vosotros que tenéis tiempo, los estudiantes, ir al extranjero para aprender otros idiomas. Cualquier situación, incluso familiar, puede ser un buen momento para potenciar las competencias. Hablar en público en una boda o participar en una comida familiar o en una comida de una asociación y ver si soy líder o soy creativo o innovo. Yo, para mí, por mi parte, pues esto ha sido un ejemplo de cómo potenciar mis capacidades y mis competencias, puesto que yo no estoy acostumbrada a hablar ante este foro, pero para mí esto ha sido un reto para, de alguna manera, fomentar la capacidad de comunicación verbal, la creatividad, para haber montado una pequeña clase, una pequeña exposición. Por lo tanto, puesto que para mí ha sido importante ver cuál es vuestra opinión y ha sido gratificante, pues quería daros las gracias por esta atención y agradecéroslo y hasta la próxima.